Esto es pura patología. Todas las patologías de los ojos. Entonces tienen que aprender bastante, muchos temáticas. Van a ver que vamos a avanzar y van a ver bastante de patología. Habla de esclera. Vamos a ver que toda inflamación de la córnea la llamamos queratitis. Cuando la córnea se inflama, es queratitis. Puede haber, esta queratitis se puede ir complicando cada vez más. Lo vamos a explicar ahora. Luego hay degeneraciones y distrofias. Hay degeneraciones y distrofias. Son enfermedades corneales que van a ir opacificándose la córnea sin una causa que lo estimule, sino se degenera progresión. ¿Sí? Hay traumas, incluso hay tumores, pero más que tumores son tumores que van de la conjuntiva hacia el. Si hablamos de inflamación corneal, ¿qué síntomas vamos a tener? Si ustedes, una vez que ustedes vean estos síntomas, entonces ya deben sospechar de que el paciente tiene un daño en la córnea o en la conjuntiva. Dolor, fotofobia, la luz les molesta. Primero, como la córnea está inervada y tiene una inervación sensitiva, duele mucho. Por más pequeña que sea la inflamación, duele. Entonces, como duele, pues también produce fotofobia, les molesta la luz. Produce lagrimeo. Cuando hay una inflamación de la superficie ocular, o sea, la córnea, conjuntiva, va a haber lagrimeo. ¿Qué significa? Va a producir mayor cantidad de lágrimas. Eso es llamamos lagrimeo. Como la córnea es un medio transparente, y yo les dije en la anterior clase, cuando un medio transparente pierde su transparencia, ¿qué va a pasar? Disminuye la visión. Entonces, en este caso también va a pasar eso. Va a disminuir la visión. Y como le duele, la luz le molesta, ¿qué va a hacer el paciente? Va a cesar sus ojos, la luz le va a molestar, no va a querer abrir los ojos. Entonces va a tener blefaroespasmo. Entonces, cuando ustedes vean a estos pacientes y escuchen esos síntomas, entonces ya deben de pensar, este paciente tiene un problema corneal. ¿Sí? ¿Qué va a haber? Ciclos, hiperemia. Toda la fibra conjuntival, la hiperemia ciliar alrededor de la córnea va a estar inflamado. Puede producir miosis, puede haber hasta células inflamatorias en cámara anterior, en este espacio. ¿Qué se va a alterar? La transparencia. Como ustedes ven aquí, hay una alteración de la transparencia. Por tanto, va a disminuir la visión. ¿Sí? Va a alterarse la elasticidad. ¿Sí? Se va a volver más rígida, más dura esa córnea. Y al final también puede alterarse el calibre, el grosor, el espesor. Si ustedes se fijan en esta imagen, este tiene un grosor que aquí se adelgaza y nuevamente aumenta su grosor. Entonces, eso es lo que provoca. Se altera la transparencia, la elasticidad y también se altera el calibre del grosor de la córnea. Ahora, ¿cuáles son las causas de estas inflamaciones de la córnea, de estas queratitis? Principalmente infecciosas. De las infecciosas, por cualquier agente microbiano. Puede ser bacterias, virus, hongos, parásitos, cualquiera. Las no infecciosas generalmente están relacionadas con enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes provocan daño a nivel de la córnea. Vamos a pasar a las infecciosas. Dentro
dentro de las infecciones están las bacterias. Y dentro de estas úlceras que producen estas bacterias, tenemos estas bacterias extracelulares. ¿Qué significa estar fuera de la célula? Y para ingresar a la córnea, tiene que haber una rotura del epitelio, de la capa más externa de la córnea. ¿Sí? Cuando rompe ese epitelio, recién ingresa, o sea, rompe ese epitelio por inflamación. Entonces, una vez que rompe el epitelio, ingresa la bacteria a la córnea y lo infecta. Y dentro de eso están las pseudomonas, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. Entonces, para esto tiene que haber siempre una alteración en el epitelio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a provocar? Si ustedes se fijan aquí, estos puntitos amarillos que ven aquí, a eso le llamamos queratitis. Inicialmente empieza por inflamación corneal. Después se va a formar un defecto epitelial. Toda esta área amarilla que ustedes ven significa que hay ausencia de epitelio a este nivel. Entonces, el epitelio se arroja. Y esto es un factor para que ingrese este tipo de bacterias. ¿Qué condiciones son predisponentes? Para que se produzca esto, para que haya inflamación o ruptura del epitelio, puede ser cualquier trauma. Trauma, ya sea por ácidos, traumas químicos, traumas térmicos, que le haya entrado un cuerpo extraño, que se haya frotado, que se haya provocado una lesión directa, ¿no? A veces se daña la córnea con cuchillos, incluso jugando con hojas de papel. En el colegio obviamente pasa eso, en verdad que no juegan así. En el colegio agarran papel, con papel se están lanzando, ¿no? A veces en la cara y no para. Uno no está exento de mala suerte, entonces justo el borde del papel llega a tu ojo y a tu córnea y lo corta. También abusivo. O también se pinchan con agujas, con piedra, se lanzan piedras de los niños, se lanzan lapiceros, bolígrafos, etc. Cualquier trauma puede provocar una ruptura del epitelio. Ojo seco, que hace conjuntivitis, sí. Ojo seco, celoftalmia por déficit de vitamina A. Aquí hay personas que viven en provincias, campos, donde no llega el camión, no llega el alimento. Yo estaba en una provincia en la cual, al lugar donde yo estaba, una vez a la semana llegaba el camión. Y en esa semana traía verduras, pan, y me vendía todo. Pero una vez a la semana. Y en ese pueblo no había ninguna tienda para comprar. Prácticamente estás aislado. Y eso es lo que todavía hay comunidades así en nuestro país. Que ha tocado vivir. Entonces, el ojo seco, esas personas no comen frutas y verduras. Y si no llega el camión, esperas a la siguiente semana, ya pasa 2 semanas. Abuso de medicamentos, corticoides o anestésicos. Por esas razones que los anestésicos no se venden de forma libre a las personas. ¿Sí? Estos anestésicos, cuando el paciente está con un dolor, nosotros le echamos una gotita en los ojos y provoca calma el dolor. El paciente quiere comprarse eso. Pero ¿qué es lo que hacen esos anestésicos? Rompen, si usas por mucho tiempo, rompen el epitelio, provocan lesiones en la córnea. Anomalías en los párpados. Hay pacientes que están con tos paterna o están con estropio, el párpado está caído, o entropio, que el párpado está invertido hacia adentro y por tanto las pestañas van rozando la córnea constantemente.
también puede ser, por ejemplo, parálisis facial. El paciente no puede cesar los párpados porque el facial se avanza, no puede cesarlos, no puede cubrir los ojos con los párpados. Entonces, la córnea se va a inflamar y puede entrar bacterias. Traqueocystitis crónica, esa es una inflamación de la vía lagrimal. Cuando se obstruye la vía lagrimal, la lágrima se estanca en el conducto de la vía lagrimal y se produce, produce una éstasis de la lágrima, se infecta. Una vez que se infecte, pues produce mucha producción de bacterias. Los herpes, queratitis por herpes o neuroparalíticas. Los herpes causan una herida y una cicatriz, una herida constante. O sea, al principio están bien, no sé, cuando un paciente tiene una úlcera o una herida por herpes en la córnea, vamos a dar tratamiento con eso mejora, pero no se cura. Cuando bajan sus defensas o cuando se froten los ojos, nuevamente esa cicatriz se vuelve a ver. Y el paciente otra vez está con otro brote de herpes, otra vez con otro. Y cada vez se va dañando más la transparencia de la córnea. Conjuntivitis pruneta, aquellas conjuntivitis que tienen mucha secreción abundante, aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica, dermatitis o conjuntivitis alérgicas. Algunas enfermedades que pueden causar. ¿Perdón? Entonces, enfermedades que agravan las personas mayores. ¿No? Las personas mayores, aquellos pacientes que tienen diabetes, que están mal controlados, los que son desnutridos, los que tienen inmunodeficiencias, que están con VIH, aquellos pacientes que toman medicamentos por mucho tiempo, como crónica, que tienen neoplasias, por ejemplo, que están realizando quimioterapias, radioterapia, los que son alérgicos, los que son prematuros, los que son alcohólicos, los que están en coma. Entonces, cuando ustedes van a notar ustedes en terapia, hay pacientes que en terapia el paciente no llega a cerrar su párpado, está entreabierto. Entonces, por ese espacio que está abierto, la lágrima se evapora e inflama la córnea, la conjuntiva, incluso hasta se perfora. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando ustedes vean al paciente, es un paciente que está inconsciente, que está intubado. Entonces, fíjense en sus ojos y que esté cubriendo su párpado, todo el globo ocular. Está un poquito abierto, a través de esa apertura se va a evaporar la lágrima y va a provocar muchas molestias al paciente. Entonces son pacientes que, fíjense, generan un proceso inflamatorio. Todo es amarillo, todo esto lo que ustedes ven es un proceso infeccioso. Incluso toda esta secreción que ustedes ven está en cámara, pero la llamamos copio. Pues aquí también tenemos un poco de copio en la úlcera. Fíjense la hiperemia. El paciente está con dolor, ardor, duele, está con baja visión. Entonces, en estas condiciones puede llegar el paciente. Cuando un paciente tiene una herida corneal, tiene una infección, su pronóstico es grave. ¿Va a sanar? Sí. Puede que va a sanar realmente sana, pero va a dejar un leucoma. Y depende de dónde se queda el leucoma. Si esta es la lesión, la herida, la úlcera córnea, fíjense aquí, está en el eje visual, por tanto va a disminuir su visión. Y va a ser para toda la vida. Aquí también está en el eje visual, el eje visual. Entonces, al inicio, queratitis. Como ven aquí, todos estos puntos amarillos que ven son queratitis. ¿Qué tratamiento vamos a hacer cuando nosotros tenemos un paciente con úlcera corneal? Con cualquier paciente con úlcera corneal tenemos que tomar muestras, primero muestras, para ver qué bacteria es bacteria, es hongo, ¿no? Hay que hacer cultivo de los antibiogramas, ver a qué medicamentos es sensible. Tenemos que eliminar todos los receptores bacterianos.
lentes de contacto, cuerpos extraños, el paciente está totalmente afectado. Se puede dilatar al paciente. ¿Para qué? Para producir una cicloplegia. Cicloplegia se hace referencia a que en el cuerpo ciliar, ustedes saben que en el cuerpo ciliar hay músculos, pues lo que hacemos es darles medicamentos para que esa pupila se dilate y no le pueda. ¿Sí? Antibióticos de amplio espectro. Después de tomar la muestra y mandar al laboratorio, se tiene que dar antibióticos de amplio espectro. Vancomicina, nicacina, acetacilina, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina, son antibióticos de amplio espectro, los más fuertes. ¿Sí? Incluso esta vancomicina, nicacina, no hay gotas de uso oftálico, entonces nosotros lo preparamos el medicamento para que se pueda usar a nivel ocular, porque así directamente es muy tóxico y daña a la zona. No debemos ocluir al paciente. A veces es mejor tapar el paciente más cómodo, pero como está ocluido en los párpados, hay mayor proliferación de bacterias y por tanto va a empeorar. Si no están ocluidos sus ojos, el paciente va a estar lagrimeando, va a estar parpadeando, por tanto va a ir eliminando también parte de esa bacteria. Podemos hospitalizar al paciente para que reciba medicamentos endovenosos. También hay bacterias intracelulares, las otras eran extracelulares, y esas bacterias necesitaban romper el epitelio, necesitaban que haya un defecto epitelial, ¿verdad? Estas intracelulares no necesitan romper el epitelio. Estos se diseminan directamente vía endógena, por la sangre. Entonces, como la tuberculosis, sífilis, Lyme, clamidia, maracos, y las bacterias como los Streptococcus viridans. Estos Streptococcus viridans son los que pueden diseminarse directamente hacia la córnea, sin necesidad de una rotura del epitelio. Hongos. Los hongos también van a provocar, fíjense aquí, úlceras. ¿Cómo yo voy a saber que esto es hongo, que esto es bacteria? Solamente con el antecedente. Cuando el paciente tiene antecedente de un trauma por vegetal, o sea, con un palo, con una rama de una planta, con una hoja, no sé, trauma vegetal, ¿sí? Ahí sí debo sospechar en qué son. Me echo con un palo, con una madera, con una planta, los que viven en Chapare, ¿no? En el llano, ¿no? Y luego queda con palo, otras cosas, entonces ahí debemos sospechar lo que necesito. Los agentes más frecuentes, aspergillus, Fusarium cándida, también se asocian igual en aquellas córneas que son débiles, ojo seco, como habíamos hablado, Sjögren, por ejemplo, símbolo de ojo seco, queratitis herpética, trasplante de córneas, pacientes que usan tratamiento con antibióticos y corticoides, o sea, cualquier paciente con que hemos hablado, ¿no? Anteriormente, pero la única manera para saber esto es mediante el cultivo. Entonces, los cultivos nosotros pedimos siempre para cultivo para bacterias y para hongos. No debemos solamente pedir bacterias y hongos, siempre. ¿Sí? El tratamiento antifúngicos, ya sea vía oral tópico, y el pronóstico es grave. Igual que las bacterianas, el pronóstico es grave. ¿Por qué? Es peor probablemente cuando uno tiene una úlcera por hongos, es peor. Porque en nuestro medio solamente tenemos un antibiótico para usar en Bolivia, el voriconazol, el único, voriconazol.
voriconazol. Pero no hay más. Mientras para bacterias tenemos ciclo, lepo, moxifloxacina, gafitoxacina, toganicina, tenemos una variedad de antibióticos. Incluso hay otros antibióticos que probablemente no hay en el mercado, no hay uso en colirio, pero sí lo puedo preparar. En hongos no hay muy pocos. ¿Sí? Uno solamente de uso en colirio. Y después, aflatoxina B se puede usar, se puede preparar el alcohol. Pero no más. O su pronóstico es claro. Realmente a veces son pacientes que quedan ciegos o hay que eviscerar porque se infecta todo el ojo y el paciente está con tanto dolor que dice, doctor, sáqueme el ojo. Porque además dejan de ver, ya no ven nada y les duele el ojo. No hay cómo salvarlos. No hay que vaciar todo el ojo. Eso le llamamos evisceración. Cuando yo saco el contenido del globo ocular y lo dejo en la esclera, se llama evisceración. Cuando quito todo el globo ocular, con más la esclera, corto los músculos y el nervio óptico y saco el globo ocular, llamo enucleación. Enucleación. Y exenteración se llama cuando saco todo el globo ocular y los anexos, parte de los párpados, los músculos, el nervio óptico, la glándula lagrimal, todo el contenido del ojo. Y realmente esa exenteración se realiza cuando el paciente tiene neoplasias. Sí, malignas, neoplasias malignas. Queratitis por herpes. Hay dos formas de herpes simple. Este es de herpes simple. Hay una forma epitelial que solamente afecta al epitelio y tiene un aspecto dendrítico, como ustedes ven aquí. Parece una dendrita. Esto es típico de herpes epitelial. Y vamos a ver otra imagen de herpes epitelial. El paciente, los síntomas son todos los síntomas que les dije: dolor, gaineo, fotofobia, va a tener todos esos síntomas. Esos síntomas es para todos los tipos de queratitis o úlceras. ¿Sí? Entonces tiene esa forma dendrítica. Y cuando afecta al estroma de la córnea, a la capa media, lo que se llama disiforme. Tiene forma de disco y adelgaza el estroma corneal. Ustedes saben que el estroma es la parte más gruesa, entonces esa es la que se adelgaza. El herpes también puede ser por herpes zóster, varicela zóster es el agente causante, ¿quién sabe eso? ¿Cuándo aparece esto? Cuando son pacientes estresados, cuando hay déficit inmunológico, son pacientes que tienen diabetes, ¿no? O son pacientes que están con neoplasias, con quimioterapia, radioterapia. Entonces desarrollan unas vesículas, pústulas, costras en la frente. A eso le llamamos herpes facial. Herpes facial. ¿Sí? Esos herpes faciales que ustedes ven aquí van a afectar al párpado, van a afectar a la conjuntiva, a la nariz. Entonces va a provocar diferentes síntomas. Puede provocar tos palpebral, caída del párpado, como ven esta otra niña que está con herpes zóster, conjuntivitis, secreciones, vesículas en párpados, inflamación de la esclerótica, episcleritis, queratitis, uveitis anterior. Va a haber una inflamación intraocular, inflamación de la uvea, puede aumentar la presión intraocular. Puede provocar un aumento de la presión intraocular, dolor. Cuando el paciente sube la presión del ojo, empiezan a tener mucho dolor. Oftalmoplegia significa que son pacientes que no pueden mover el globo ocular, se quedan estáticos. Le dices que mira a la derecha, a la izquierda, no lo pueden mover. Entonces, también produce oftalmoplegia, pero eso no es definitivo, sino que
Una vez que se controle toda esta enfermedad, el paciente nuevamente vuelve a realizar la actividad ocular normal. Neuralgia postherpética. Una vez que le demos tratamiento con aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, por lo menos 2 semanas, vía oral y tópico igual. Tópico me hago referencia a aplicar una pomada de aciclovir sobre esas lesiones para que sane, ¿no? Entonces, una vez que sana, el paciente tiene esa neuralgia postherpética, le duele, empiezan los pinchazos, que duele la cabeza, duele el ojo, momentáneamente. Y esto puede ocurrir toda la vida. No va a desaparecer esa neuralgia postherpética. Toda su vida va a tener su problema. ¿Sí? Luego hay también queratitis úlceras por parásitos, pericopio, infección. Ustedes ven esto, ¿cómo hacen? No sabemos a qué se debe, será que es bacteria, hongos, no sé. Pero ¿cuándo voy a sospechar que es parásito? Cuando el paciente es usuario de lente de contacto. Por eso les dije en la anterior clase que deben usar lente de contacto, pero siempre tiene que haber higiene. La higiene es lo más importante, porque esto puede provocar la úlcera y hacer infectar todo el ojo, y además para la acantonueva no hay ningún colirio en nuestro medio para hacer tratamiento. No hay que preparar, entonces es un tratamiento especial. Entonces, si es paciente que usa lente de contacto y está con úlcera corneal, debo sospechar el acantonueva o es los parásitos. Tratamiento a cada uno de estos es tratamiento específico. Antibióticos, antifúngicos, antivirales, antiparasitarios, etc. ¿Sí? Una vez que el paciente se sale de esa úlcera, va a dejar un leucoma. Y como deja un leucoma, puedo hacer un trasplante de córnea. Quitar esa córnea dañada por otra persona para que mejore su visión. De esta manera, desde aquí, un trasplante. Pero cuando esos pacientes tienen estos pasos que están yendo hacia el leucoma, ese paciente, por más que se opere, que le haga 1, 2, 3 trasplantes, ¿qué va a pasar? Se va a opacificar. Nuevamente esa córnea se va a opacificar, hay que operar otra vez. Todas las veces trasplante de córnea pueden hacer, igual va a quedar mal. Entonces, ese es el problema. ¿Alguna pregunta en queratitis infecciosas? Vamos a ver queratitis no infecciosas. ¿Por qué aparece la queratitis, pero no es infección? Una de ellas son estas, las úlceras marginales y atasadas. Son pacientes que tienen blefaritis, tienen mucho acúmulo de grasa en el borde del párpado, y esta grasa es un caldo de cultivo para bacterias, en especial Staphylococcus. Entonces, el paciente parpadea y parte de esa grasa va entrando por el ojo y va a provocar una inflamación. ¿Sí? Estos son procesos inflamatorios periféricos generalmente. Las otras tres, si se dan cuenta, era más central. Ahora miren, la periferia es la que más está dañada. ¿Sí? Hay una úlcera que se llama úlcera de Muren. Aparece una úlcera en la periferia y eso se debe a una necrosis isquémica, o sea, una vasculitis en el limbo. Les dije que la córnea adquiere su nutrición desde una lágrima, desde el tumor acuoso, pero también de los vasos sanguíneos periféricos, los que están en el limbo. Esos vasos, por un proceso inflamatorio, autoinmune, se inflama y provoca esa
estos vasitos se inflaman, van provocando una úlcera. Aquí vamos a ver otro paciente, incluso puede llegar a perforarse. Ustedes ven esta manchita de café, esa manchita de café está indicando de que se está perforando, de que el KIN se está tapando en ese lugar, que ese KIN está adelgazado. ¿Sí? Entonces, el tratamiento de estos casos, hay que quitar todo ese adelgazamiento periférico, se quita, colocamos los pacientes sobre esa área. Lo malo es que todo eso se puede hacer aquí en Bolivia, pero no tenemos banco de tejidos. No hay un banco de tejidos, no hay leyes, normas en la cual indiquen que todas las personas que fallecen pobres que están enfermos podamos sacar sus ojos y para usar sus córneas para diferentes personas. Culturalmente hay que trabajar mucho de eso, como somos multicultural, la gente piensa que si no se va al cajón con todo completo, pues parece que no va a descansar en paz. Y no, la gente no va a permitir. Pero aquellas personas que sí tienen educación, formación, sí. Europa, por ejemplo, ya, que se lo saquen todo, se lo sacan los dos ojos, se lo sacan sus riñones, se lo sacan el corazón, se lo sacan el pulmón, lo dejan vacío. Al final, ¿qué va a pasar? Pero hay otras personas que sí se pueden beneficiar de eso. Entonces, hay enfermedades, cualquier enfermedad autoinmune, van a llevar seguramente el siguiente semestre de reumatología, y ahí van a ver artritis, reumatoide, poliartritis, púrpuras, van a ver enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, no sé, lupus, cualquiera que ustedes ya conocen, puede provocar ojos secos principalmente en los pacientes. Y ustedes saben que la lágrima es muy importante para la córnea. Como no tiene lágrima, se evapora la córnea hasta se perfora. Entonces, los pacientes usamos corticoides y inmunosupresores para controlar todo el proceso inflamatorio. Degeneraciones y distrofias. Dentro de esas están el arco senil, degeneración mieloidea, queratometría en banda, queratocono, la más común. Estas otras son las más raras, pero fíjense. El gerontoxo o arco senil es esta presencia de halo en la periferia de la córnea. Realmente ocurre en todas las personas mayores, adultas. Pero cuando esto aparece en una persona joven, 40 años o menor, menos de 40 años, ven ustedes este halo, que gerontoxo es una persona joven, 40 años, deben de sospechar hiperlipidemia. Deben pedir pruebas de laboratorio para ver todo el problema de lípidos en sangre. ¿Sí? Porque eso es común. No es gerontoxo, no es una hiperlipidemia, puede provocar como un arco senil. Los amiloides se pueden depositar en la córnea, puede haber estas compacidades en el estroma de la córnea sin necesidad de hacer nada, espontáneamente. O degeneración en banda, se opacifica toda la parte central de la córnea. Y esto ocurre principalmente cuando usan muchos medicamentos. Gotas para usar el paciente. Puede provocar esta degeneración en banda. Hay una enfermedad que se llama distrofia endotelial de Fuchs. Distrofia endotelial de Fuchs. ¿A qué se refiere la distrofia endotelial de Fuchs? El endotelio de la córnea, ustedes, yo les dije que el endotelio de la córnea tiene unas células hexagonales. Hay una cantidad de unos 3.000 células por milímetro cuadrado. Y estas células, cuando se pierden espontáneamente, se pierden a un ritmo más veloz que lo habitual,
Entonces, no puede regular la entrada de agua a la córnea. Entonces, el tumor acuoso ingresa a la córnea y produce edema. Como produce edema, va a disminuir la visión y el paciente igual va a quedar con déficit visual. Si estas son las zonas laterales, aquí hay estos orificios donde está indicando que no hay zonas laterales. Y por aquí el humor acuoso está entrando hacia la córnea y por tanto empieza a edematizar. Ustedes ven aquí, está, hay pliegues y está indicando un edema. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tratamiento? Como el paciente tiene solamente el defecto, alteración en el endotelio, puedo hacer un trasplante de endotelio. Colocar unas solas endoteliales de un paciente a colocar solo. Ya está, se soluciona. Pero no tenemos pago de aquí, pago de dos. Este es el tratamiento que sería este. Estas distrofias son hereditarias, pueden estar desde el nacimiento, es más frecuente a partir de los 20 años, poco a poco se va dañando, son bilaterales y progresivas, no hay una causa etiológica, y afectan a todas las capas de la córnea. Y va a provocar un déficit visual. Una de esas, la más importante, es este queratoconio. Este queratoconio es un adelgazamiento de la córnea. Puede ser así espontánea, sin necesidad de ningún uso de ningún medicamento, nada, espontáneamente. Pero esto se acelera con el frotamiento de los ojos. Cuando el paciente frota los ojos, puede provocar incluso adelgazarse tanto hasta perforar. Pero lo bueno de estos pacientes es que operando, haciendo el trasplante de córnea, su pronóstico visual es bueno. O sea, no va a rechazar. Cuando son pacientes operados y trasplante de córnea por queratoconio, ¿no? Generalmente no hay rechazo. No. Pero su visión dependerá de la córnea donante, dependerá de la cantidad de zonas endoteliales que tenga su visión. Entonces, no va a llegar a ser el 100%, pero sí va a mejorar bastante significativamente la visión. Aquí vemos el adelgazamiento del grosor. Entonces, produce una córnea más curvo. Y al producir la córnea más curvo, ¿qué ametropía produce? El queratoconio, en la cual se ve que la córnea está más curva, como ve aquí, de forma lateral. ¿Qué ametropía genera? Miopía. Cuando es plano, aparece, genera. Y entonces, ¿qué voy a pedir? ¿Qué prueba voy a pedir? Voy a pedir una tomografía corneal. Puede ser este pentacam, puedo usar otro también. Entonces, en esto nos va a indicar esta zona roja que ustedes ven aquí. Debería ser entre verde y amarillo en toda esa zona. Y esta zona roja me está indicando este es el lugar donde está más adelgazado. Lo normal es que el grosor de la córnea sea entre 540 y 560 micras. Aquí ese lugar ya está en 480. Actualmente es menos. Entonces, trasplante de córnea en estos pacientes va bien. Antes de los trasplantes de córnea se puede colocar anillos. Unos anillos intestromales para estabilizar, regularizar mejor la superficie corneal en el área del eje visual, para que así el paciente pueda mejorar. Pero esto no es definitivo. Puede ayudar un poco. Yo he visto pacientes que se ponen y el paciente a veces el cuerpo rechaza a estos anillos, a este material, y hay que quitarlo. Entonces, esto es previo se puede hacer previo a un trasplante de córnea. Traumatismos. Los traumas en la córnea
Puede ser por pequeños cuerpos extraños, orgánicos, inorgánicos, vegetales. Aquí vemos un orgánico, una chispa, un cuerpo extraño metálico. A veces entra una piedra, polvo, viento, no sé. Otras veces, incluso hay pacientes que, por ejemplo, el paciente está caminando y de repente una mosca toca tu ojo. El paciente, al tocar tu ojo, esa mosca deposita huevos. Y al poco rato empiezan a evolucionar sus huevos y empiezan a abrir larvas. Eso es lo que ocurre. Aquí, cuando se produce un adelgazamiento de la córnea por un daño en la córnea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que este iris va a salir por esa herida. Entonces se ve ese color, ¿no? Y desde un trauma ocular penetrante está perforado la córnea. Puede ser por contusiones también. A veces he visto pacientes que, por ejemplo, han tenido un accidente de tránsito, de repente ha reventado salir la bolsa de aire y el paciente directamente de la cara y provoca mucho daño también. O cuando revienta una goma o algo de agentes físicos, la luz, el calor, el frío también puede quemar. La luz muy intensa, los que van soldando, por ejemplo, no usan máscara, puede provocar. El calor también puede provocar, el frío también puede provocar daño. Agentes cáusticos, ya sea ácidos, álcalis, pueden provocar mucho daño en nivel de la córnea. Los tumores de la córnea, generalmente, como la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, entonces no hay donde dar nutrición, pero realmente son tumores que vienen de la conjuntiva. De la conjuntiva invaden a la córnea. Ustedes ven aquí, esos tumores invaden a la córnea. Entonces, se debe a diferentes causas, generalmente a la exposición prolongada al sol, que son los que van a degenerar todo tipo de esclerótica. ¿Alguna pregunta de la córnea? Esta es todo sobre la córnea. ¿Alguna pregunta que tuviese? Cuando la esclera se inflama, se puede inflamar de una forma profunda o superficial. Entonces, ¿cómo yo sé que es escleritis? ¿Sí? Puede ser nodulares, difusas, puede ser una escleritis que afecta a todo el espesor de la esclerótica o solamente superficial. Hay una prueba que se llama test de la fenilefrina o epinefrina. Test de la fenilefrina o epinefrina. Este test, ¿qué es lo que hace? Este test, cuando instilamos una gotita de este medicamento, fenilefrina o epinefrina, en el ojo, ¿qué va a provocar? Vasoconstricción. Al producir vasoconstricción, todo lo que está rojo se va a volver blanco, así como esto, blanquito. Entonces significa que ese test de fenilefrina es negativo. Significa que el paciente tiene epiescleritis. Pero 5 minutos después de haber colocado la fenilefrina o epinefrina, el paciente sigue estando con esta lesión inflamatoria nodular, aquí ves un nódulo. Este paciente tiene esclerosis, test de fenilefrina positiva. ¿Sí? Entonces, cuando instilamos una gota y si sigue habiendo después de un proceso infuso, está todavía rojo, significa que tiene esclerosis. Si se vuelve blanco, ya desaparece todo el rojo, significa que tiene epiescleritis. ¿Sí? Causas: cualquier enfermedad autoinmune, cualquier artritis, bronquitis, psoriasis, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, poliarteritis, enfermedad de Wellesley, lo que ustedes quieren en reumatología. ¿Sí? Algunas veces la rosácea puede provocar, la gota puede provocar también estas epiescleritis. En los síntomas, ¿qué le diferencia uno al otro? Principalmente el dolor.
En la esquelitis el dolor es intenso. El paciente va a decir, doctor, me duele mi ojo. Ustedes ven el ojo y dice, doctor, me duele mi ojo. Muy intenso. Y en la esquelitis es leve. No es tan. Van a ver su ojo rojo, pero no va a estar excitado. Este dolor se puede desviar en la esquelitis hacia la frente, hacia la mejilla. Y eso, ¿tiene a todos los ojos? Sí, ambos sí. Pero en la esquelitis es el dolor es el que más predomina y que excita. Eso es todo sobre esto.